Bueno, estamos aquí con nuestro nuevo proyecto, nuestro relé controlado por fotocélula, que como hemos hecho con algunos otros, pues lo vamos a llevar al final. Quiero decir, en primer lugar hemos utilizado nuestro Universal Trainer para hacer un primer prototipo y hacer las primeras comprobaciones para asegurarnos de que el circuito funciona correctamente. Hemos utilizado, pues en este caso, en la placa protoboard, en ella hemos insertado los componentes, hemos utilizado la fuente de alimentación que nos proporciona el propio entrenador y bueno, pues en definitiva hemos verificado que el esquema teórico funciona correctamente y por lo tanto el montaje práctico pues también. Tras ese primer prototipo, yo suelo recomendar hacer este otro prototipo ya digamos más definitivo, más compacto, más fiable, en el cual eso sí, pues bueno, exige gastar, porque claro, aquí ya los componentes ya los hemos soldado, entonces ya no podemos recuperarlos o no es muy aconsejable recuperarlos. Pero la ventaja que tiene hacer este tipo de prototipos es que tenemos la forma de lo que casi será definitivo, el montaje definitivo. Si más adelante vamos a hacer un circuito impreso como el que os voy a mostrar ahora, el hacer este tipo de prototipos nos ayuda mucho al diseño de ese circuito impreso, porque podemos establecer el tamaño real, podemos colocar todos los componentes, ubicarlos donde nos parezca, trazar lo que serán las futuras conexiones, las futuras pistas, y luego todo esto, pues como os digo, facilita el diseño de los circuitos impresos, que podéis mandar a fabricar y hacer una serie de circuitos impresos profesionales en mayor o menor cantidad. Y aquí pues ya sí, aquí ya tenemos lo que será nuestro relé controlado por fotocélula, pero ya lo tendremos de forma definitiva, de forma comercial y de forma profesional. Este sería el lado de los componentes donde vamos a insertar y este sería el lado de las soldaduras, donde vamos a soldar las patitas de esos componentes. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo en estos vídeos que os voy a mostrar a continuación. En primer lugar, tendríamos que hablar de diseñar la placa de circuito impreso y de fabricarla. Bueno, vamos por partes. Para diseñar un circuito impreso, pues hoy en día tenemos diferentes herramientas informáticas y nosotros utilizamos una de ellas que se conoce o que se llama KiCad. Pero en el mercado existen otras muchas herramientas informáticas, otros muchos programas, como puede ser OrCAD, puede ser Eagle, puede ser Altium, en fin, Proteus, hay varios. Algunos la mayoría son de pago, aunque suelen tener versiones gratuitas o versiones de demostración, pero hemos elegido KiCad porque este es absolutamente gratuito. Hay algún otro como Hesiheda o algo así, que son, repito, absolutamente gratuitos, están libres de registrarse y demás. Es más, KiCad ni tan siquiera te hace falta registrar, lo descargas, lo instalas y bajo mi punto de vista es un programa muy completo. Además, es un programa que está en constante evolución porque hay un montón de gente trabajando en él y aportando nuevas utilidades y nuevas funcionalidades. A mí me gusta muchísimo y puesto que está libre de royalties, pues bueno, yo os recomiendo su uso. La mayor parte de estas herramientas, KiCad incluidas, digamos que tienen dos partes. Una de ellas es lo que se llama la captura de esquemáticos, que es lo que tenemos aquí delante. Aquí delante tenemos el esquema, que os sonará porque ya lo hemos visto, el esquema de nuestro relé controlado por fotocélula. En él dibujamos todos los símbolos, valores, referencias y demás. Cuando nosotros dibujamos un esquema, además de poner el símbolo, también tenemos que establecer o decir la huella que ese símbolo tiene. Por ejemplo, si yo pongo
si yo elijo el relé, he elegido este modelo de relé, SRD tal, también aparece lo que se llama el footprint, o tengo que determinar el footprint. Y entonces el footprint no es ni más ni menos la huella o el aspecto que tendrá, la forma que tendrá este relé cuando lo dibujemos en la serigrafía del circuito impreso. Y claro, este footprint tiene que ser a tamaño real y todo tiene que encajar con respecto a este modelo de relé, este modelo comercial. Y lo mismo pues con los demás componentes, por ejemplo, el 555, pues bueno, este es el modelo de circuito integrado y el footprint, la huella, es una cápsula DIP 8 con estas medidas y no sé qué. Todo esto, todas estas cápsulas, símbolos y demás vienen en librerías. Y KiCad tiene un montón de librerías. Yo hasta el momento, no puedo poner la mano al fuego, pero hasta el momento todos los circuitos que he hecho con KiCad, tanto los símbolos como sus huellas, estaban en librerías. No he tenido que hacerlas yo, pero que conste que se pueden hacer. Tú puedes dibujar tus propios símbolos, crearte tus propias librerías y crearte, pues repito, tus símbolos, tus huellas y demás. Eh, a partir de los esquemáticos, todos los programas informáticos de diseño asistido, de diseño electrónico asistido, te permiten pasarte luego a lo que se conoce como el PCB, el diseño del PCB. Vamos a ver. Lo tengo aquí. ¿Lo ha pasado? El diseño del PCB. El diseño de lo que es la placa impresa. Y en este diseño es donde tenemos que poner precisamente esas huellas, esos footprints, y es donde tenemos que poner precisamente las pistas que unen esos componentes según el esquema teórico que teníamos aquí. El esquema teórico siempre es el que manda. Bueno, hay programas informáticos que lo hacen automáticamente. Hay programas informáticos en los cuales tú dibujas el esquema y le das al botón o los botones correspondientes y aquí empiezan a aparecerte los footprints, las pistas y demás. Y otros programas pues hay que hacerlo manualmente. KiCad hay que hacerlo manualmente. Hay por ahí alguna opción de hacerlo automático. De todas formas, yo el diseño de pistas automáticos, la verdad es que nunca me ha gustado como lo hacen ninguno. Yo he utilizado Eagle, he utilizado OrCAD y es muy vistoso y es muy aparente darle a un botoncito y empezar a ver cómo se dibujan todas las pistas, pero en el fondo siempre tienes que andar tú retocando cosas porque los componentes los tienes que poner tú y ubicarlos donde te parezca más apropiado. Eso el programa no lo puede saber, ¿no? El programa lo único que sabe es cómo están conectados, qué está conectado con qué, pero no las ubicaciones. Entonces, al final siempre tienes que andar moviendo cosas y retocando las pistas, y no siempre las pistas son todas del mismo grosor, a veces unas pistas tienen que ser más gordas que otras, y todo esto lo tienes que andar definiendo. Al final, que sale más cara la salsa que la perdiz, y yo creo que la mayor parte de diseños terminan haciéndose manualmente o semi-manual. Bueno, en el caso de KiCad, de naturaleza, no nos queda más remedio que hacerlo manualmente porque su naturaleza es así, pero es muy cómodo. En este momento yo ya lo tengo diseñado y en este momento lo que estamos viendo sería el tamaño de la placa. Entonces podemos poner, por ejemplo, una regla y medir. Pues bueno, vamos a ver que la placa tiene pues 59,4 milímetros de 59,7 por, no se ve muy bien aquí, vamos a recoger un poquito. La placa tiene 40 de alto, 4 centímetros y 59, 66 centímetros de ancho. Esta es nuestra placa. Bueno, pues entonces en este momento lo que estamos viendo es el tamaño de la placa. Si queremos, como yo ya lo tengo diseñado, pues vamos a ver la máscara de soldaduras. La máscara de soldaduras, bueno, también estoy viendo los taladros. Los taladros por donde van a pasar las patitas de los circuitos de los componentes. A estos taladros se les llama paths, ya ha salido en más de una ocasión. Y la máscara de soldadura es la película de color, normalmente suele ser de color verde, que permite soldar solamente un pad y todo lo demás lo deja aislado para evitar que el estaño se deslice de un pad al de al lado. Hay que ser bastante burro o la soldadura tiene que ser muy, muy, muy delicada para que un estaño
una gota de estaño pase de una pata a otra. Y la máscara de soldadura es lo que trata es precisamente de evitar esto. Bueno, pues ahora estaríamos viendo la máscara de soldadura y los pads. Por ejemplo, también podemos ver la serigrafía. Bueno, todo esto es porque yo ya lo tengo diseñado, claro. Y estos símbolos que tenéis, pues son precisamente las huellas de las que os hablaba antes. Este dibujo con la forma del circuito integrado, con la forma del díodo. Estos son las huellas. Eh, Aquí en esta serigrafía podemos poner dibujos, logos, como es en este caso, textos explicativos, lo que se os ocurra. Y esto es lo que aparece en un circuito impreso cuando en la capa de los componentes, en la cara de los componentes. Y esta serigrafía pues suele tener las referencias de los componentes como mínimo. R1, R2, y eso te permite saber dónde vas a insertar o dónde debes de insertar cada uno de esos componentes. Y bueno, pues tenemos la serigrafía, pues bueno, en este caso pues vamos a dibujar o vamos a visualizar las pistas, porque, repito, es que esto ya está diseñado. Bueno, pues estas serían las pistas de nuestro circuito impresor, las pistas de esta tarjeta impresa, de este relé controlado por fotocélula, y ya veis que estas pistas aquí en color azul lo que están haciendo es conectar las diferentes componentes según el esquema teórico que nunca me cansaré de decir, que es el que manda. A partir de aquí, pues las herramientas de diseño como KiCad, pues por ejemplo nos permite ver, vamos a ver, el dibujo en 3 dimensiones. Este es el dibujo de la placa, sin componentes, con componentes, y lo puedo rotar y lo puedo mover y ver cómo va a quedar. Todo esto es una simulación en 3D de cómo quedará el circuito impreso. Pero veréis que va a quedar el circuito impreso definitivo cuando suelde todas las cosas. Va a quedar muy parecido a esto que estáis viendo aquí. Y esto os te da una idea de la ubicación de los componentes, la orientación, cuál es mejor, peor, la estética. En fin, todas las herramientas creo que hoy en día permiten hacer esta simulación 3D de cómo va a quedar. Fijaros que voy a quitar los componentes. Fijaros que aquí voy a poner solo, vamos a ver, voy a poner solo la serigrafía, que solo se vea la serigrafía. Y vamos a ver, fijaros cómo efectivamente tenemos, si está la serigrafía de la placa, está la serigrafía simulada, está muy bien. Y si le doy la vuelta, pues veríamos lo que serían las pistas. Las pistas de nuestro circuito impreso. Se ven aquí resaltado en verde, que coincide con lo que teníamos aquí. Observar. Bueno, esto está dibujado, está puesto así. Está visto por, fijaros, está visto por transparencia, es decir, esto es el simétrico. Lo que tenemos aquí es el simétrico, que es lo que es la función espejo, digamos. Entonces aquí es el circuito integrado, aquí lo tenemos a la derecha, pero le damos la vuelta y el circuito integrado lo tendríamos así a la izquierda. En fin, observar que entonces estas herramientas pues, son muy potentes, muy flexibles y nos permiten pues, diseñar el circuito impreso. Además, bueno, pues luego tienes opciones de imprimirlo en papel vegetal, para que puedas hacerte tú el circuito impreso, pero también tienen la opción de generar lo que se llaman los ficheros Gerber. Los ficheros Gerber. Los ficheros Gerber es una forma, son unos ficheros que contienen la descripción total del circuito, su cara de componentes, su cara de pistas, serigrafía, tamaño, taladros, máscaras de soldadura y demás. ¿Y con qué fin? Bueno, pues con el fin de que esos ficheros Gerber tú los puedas mandar al fabricante de tarjetas impresas. Es decir, tú coges estos ficheros que te ha generado el programa automáticamente, se los mandas a un fabricante y el fabricante a partir de ellos sabe diseñarte, y mejor dicho, sabe fabricarte la placa de circuito impreso. El diseño lo haces tú, pero la fabricación, si lo quieres en plan profesional, pues mejor se la mandas a un fabricante y el fabricante lo único que te pide son estos ficheros que se generan automáticamente con este botoncito. Trazar o generar ficheros Gerber. Es un formato estándar que todos los fabricantes de circuitos impresos lo conocen.
Y pues no sé qué más os puedo decir de... Sí, los circuitos impresos los podéis hacer vosotros en casa, algunos en ciertas ocasiones. Este sí, este es un circuito impreso muy sencillo. Tenéis la opción de imprimir, podéis imprimir la cara de los componentes, podéis imprimir la cara de las pistas, y luego, pues a partir de imprimirlos, normalmente necesitáis una impresora láser de buena calidad, eso se transfiere a placas, a una placa se venden, en las tiendas venden placas vírgenes de cobre, transferís las pistas y mediante una serie de procesos químicos disolvéis todas las pistas, todo lo que aquí está en negro, excepto, disolvéis todas las pistas, no, todo lo que no son pistas, lo que aquí está en negro se disuelve y solo quedan las pistas. Luego talaráis y podéis realizar el montaje. Obviamente, este es en plan casero. Es una experiencia, una práctica muy instructiva, pero, hombre, realmente sale caro porque tenéis que compraros todos los productos químicos, tenéis que compraros un taladro, en fin, y luego, bueno, que no queda ni parecido. Y realmente hoy en día hay empresas de fabricación de circuitos impresos que realmente son bastante económicas, son muy económicas. Yo creo que hacer un circuito impreso hoy en día, si lo haces en casa, sale más caro, bastante más caro, además del trabajo que te lleva y que nunca va a quedar bien, nunca va a quedar igual. Bien sí, pero igual no. Bueno, esto ya es una cuestión que se escapa, que es ajena a nuestros proyectos. Yo aquí os brindo, os doy a conocer que, bueno, yo he utilizado KiCad para diseñar el circuito impreso y que KiCad me permite generar los ficheros para que mandárselos al fabricante y que se encargue él. Bueno, pues una vez que tenemos ya nuestro circuito impreso, vamos a proceder al montaje, que es lo que vamos a ver a continuación. Para el montaje de cualquier circuito impreso, en esta ocasión de nuestro relé controlado por fotocélula, lo primero que hay que hacer es identificar y localizar los componentes y pues más o menos ordenarlos para que podamos insertarlos en sus correspondientes lugares dentro de nuestra tarjeta impresa. Ya sabéis, por un lado se insertan los componentes y por otro lado se realizan las soldaduras, y por el otro lado es donde están las pistas que conectan esos componentes según el esquema teórico que ya hemos probado anteriormente. Pues bien, también sabemos que debemos de empezar insertando y soldando los componentes más pequeñitos, los de menor perfil, como pueden ser este diodo rectificador, estas dos resistencias. Luego continuaríamos con este diodo LED, seguiríamos con el circuito integrado. Lo que pasa es que en esta ocasión yo, cuando vamos a trabajar con circuitos integrados, vamos a soldar o montar circuitos que implican chips, circuitos integrados, yo recomiendo utilizar zócalos, como en este caso. Y lo que vamos a soldar realmente es el zócalo. Esto primero nos facilita que si en un futuro el chip que insertaremos se fundiera, se rompiera, pues basta con sacarlo del zócalo y volver a insertar otro. Y en segundo lugar, al soldar un zócalo no soldamos directamente el chip. Los chips normalmente suelen ser bastante sensibles a las temperaturas y entonces, pues bueno, yo en principio recomiendo utilizar, cada vez que vayamos a emplear un circuito integrado, recomiendo emplear y soldar un zócalo. Si seguimos más o menos el orden, insertaremos y soldaremos los dos bornes, el que lleva nuestro circuito. Por uno de ellos es donde aplicamos la tensión de alimentación y por el otro accedemos a los contactos del relé. Luego continuamos con el potenciómetro. En este caso, fijaros, vamos a utilizar un potenciómetro que se llama un potenciómetro multivuelta, pues tiene tres patitas como todos los potenciómetros, la central es la patita cursora. Lo que ocurre es que en esta ocasión la resistencia interna se varía moviendo este pequeño tornillito. Hay potenciómetros de ajuste vertical, como es en este caso, en los cuales tienes que poner un destornillador en sentido vertical para realizar el ajuste, y también hay, vamos a ver, potenciómetros multivuelta que tienen el tornillo en un lateral, y entonces el destornillador hay que colocarlo horizontalmente para realizar el ajuste. Vertical es nuestro caso y horizontal en otros casos, en otras ocasiones. Aquí tenemos el relé.
en esta ocasión va a ser un relé de 12 voltios, perdón. Realmente este circuito funcionaría con cualquier tensión, de 5 a 15 o a 20 voltios. Todo depende del relé que le pongáis. Digo que básicamente porque es que este circuito integrado es muy flexible en cuanto a alimentación. Claro, en nuestro caso vamos a utilizar, como os digo, un relé de 12 voltios, así que el circuito no podremos alimentarle con otra tensión que no sean esos 12 voltios. Y por último, pues tenemos la célula LDR. Así como todos los componentes normalmente siempre van descansando, van al ras de la placa impresa, en esta ocasión la célula LDR la vamos a poner levantada, le vamos a levantar respecto al circuito impreso con objeto que la podamos orientar o doblar hacia la fuente de luz que queremos detectar o que queremos medir. Bueno, y esto es un poco en cuanto a los componentes que vamos a utilizar. Como soldador yo suelo utilizar una estación soldadora, pero se puede utilizar cualquier otro soldador. En esta ocasión es un soldador tipo lápiz. El mío yo puedo intercambiar las puntas de soldadura se pueden intercambiar sacando y metiendo otra, cuando está frío, claro. En esta ocasión yo voy a utilizar una punta de 0,5 milímetros, pero bueno, hay puntas de recambio mucho más finas, como por ejemplo esta es de 0,2 milímetros, o esta otra que es mucho más vasta. Esta es una punta, una cazoleta que permite recoger y retener el estaño en una especie de orificio que tiene. Bueno, hay montones de puntas de recambio, pero cualquier soldador económico, yo recomiendo que sea tipo lápiz, recto, con una punta no superior al milímetro, si es menos mejor, cualquier soldador, digo, vale, puede servir. Yo utilizo esta estación de soldadora que tiene también este portasoldadores que me permite guardar o sujetar diferentes tipos de puntas, y también tiene una pequeña esponja que me permite limpiar esa punta según lo vaya necesitando. Y esto es así porque muchas veces el estaño que vamos a utilizar, bueno, muchas veces no, siempre el estaño que vamos a utilizar es un estaño, es una aleación, realmente no es estaño puro, es estaño mezclado con plomo o mezclado con cobre, y también internamente lleva una especie de resina antioxidante que facilita la soldadura. Pero ocurre que por el mero hecho de soldar, cada vez que fundimos ese estaño, pues en la punta van quedando restos plásticos de esa resina, y entonces esa porquería o esa suciedad termina absorbiendo parte de la temperatura y la soldadura se hace más difícil. Entonces, bueno, pues ya veis que es muy sencillo, con una simple esponja húmeda podemos hacer la limpieza. Y poco más, pues bueno, luego yo tengo unos alicates de corte para recortar las patitas que sobran, quizás pues algunas pinzas que me permitan sujetar componentes, pues algún alicate de puntas planas en este caso, para quizás doblar alguna patita y darle la forma apropiada, y pues bueno, pues algún destornillador. No hace falta muchas más cosas para realizar el montaje de esta placa o de cualquier otra. Así que bueno, pues vamos a empezar con ese montaje. Como acabamos de decir, vamos a empezar con los componentes de menor perfil, que en este caso son las resistencias y el diodo rectificador. Cada resistencia se debe de colocar según su valor, pues en la posición que corresponda dentro del circuito impreso. Y en cuanto al diodo, pues lo mismo. Lo que pasa es que el diodo tiene polaridad, tiene una patita, que es el cátodo, y debe de hacerse coincidir con el orificio correspondiente al cátodo en la placa impresa. Una vez que lo insertamos, usamos una especie de tablilla o algo similar para poder dar la vuelta sin que se nos caigan los componentes. Y sin más historias, pues empezamos a realizar la soldadura. Recordar que el soldador debe de calentar la patita y el orificio, el paz metálico. Luego acercamos el estaño, que se derrite como consecuencia del calor que hemos aplicado, y la dosis o la cantidad de estaño que tendremos que utilizar es pues la justa y necesaria como para
entaponar, completar el paz. Una vez que lo hemos hecho, una vez que ya lo tenemos, pues cogemos el alicate de corte y cortamos las patitas sobrantes al ras de la soldadura. Ya tenemos el primer paso hecho, ya hemos colocado las resistencias y el diodo. Repito, ojo con la polaridad del diodo, que tiene una patita referenciada como cátodo, tanto en el diodo, normalmente suele ser una rayita, como en la placa impresa, que normalmente suelen poner una rayita o una K de cátodo. En fin, no se debe de poner al revés, hay que tener cuidado. Así como las resistencias, no, las resistencias se pueden poner de así o asado, como queráis. Vamos a poner el zócalo donde insertaremos, donde alojaremos el circuito integrado, y el zócalo también tiene una marca de referencia, un extremo, tiene una especie de muesca, que debemos de hacerla coincidir con la muesca que está en la serigrafía del circuito impreso. En este caso pues iría, a ver si lo podemos apreciar bien, así, iría así. Lo insertamos al ras, cogemos nuestra tablita y realizamos todas las soldaduras. Son 8 soldaduras, en este caso es un zócalo de 8 patas. Normalmente yo suelo hacer primero una soldadura, me aseguro de que están todas las patas bien introducidas, de que el zócalo está bien orientado, y luego hago todas las demás. Digo esto porque si hacemos todas las soldaduras y luego nos damos cuenta de que lo hemos puesto al revés, es francamente difícil soltarlo. Primero yo inserto el zócalo, realizo una soldadura y cuando veo que está todo bien, pues entonces ya me pongo a hacer el resto. También vuelvo a repetir que la cantidad de estaño debe de ser la justa como para entaponar las patitas. Las patitas van bastante juntas, van con una distancia aproximada de 2,5 milímetros entre pata y pata. Procurar no echar pelotones de estaño porque podríamos conseguir podríamos hacer que se cortocircuiten y se toquen entre sí. Y ya puestos, pues vamos a poner también el diodo, el diodo LED, en esta posición. El diodo LED también tiene polaridad. El diodo LED tiene una patita que es más corta que la otra y es la patita correspondiente al cátodo. Y hay que hacerla coincidir con la serigrafía, con el dibujo achaflanado que hay en la serigrafía. Aquí va el diodo D1. Ponemos nuestra tablita, soldamos las dos patitas del diodo, que también están bastante juntas entre sí, y entonces no debemos de propasarnos. Y una vez que está soldado, pues bueno, ya recortamos y ya vamos poco a poco avanzando en el montaje de nuestro circuito. Lo siguiente que vamos a montar vamos a colocar las dos clemas, los dos bornes, uno y otro. Aquí suele haber un fallo muy tonto que solemos cometer, es poner el borne al revés. Claro, si lo pones al revés luego a ver cómo insertas por aquí los cablecillos, ojo con esto. Si lo ponéis al revés no se va a romper nada, no es lo mismo que poner al revés un diodo o un circuito integrado, no se va a romper nada, pero bueno, es un fallo bastante grueso. Aseguraros de que los ponéis bien, usamos la tablita y listo, otra vez, para que se me han salido, ahí. Soldadura, por un lado y por otro. Ya tenemos uno soldado, vamos con el segundo. Uno y otro. Y otro. Bueno, las soldaduras deben de quedar siempre brillantes, pulidas. Si quedan como rugosas, como agrietadas, como de un tono mate, se dice que son soldaduras frías y no son buenas consejeras, no son fiables.
Ya que estamos, también podemos colocar el potenciómetro de ajuste. Solo tiene no tiene mayor problema. Lo insertamos al ras de la placa y pues nuevamente soldamos. Cortamos las patitas que sobran y ya no nos queda prácticamente nada. Vamos ahora a soldar ya el relé, ya nos queda nada. El relé, pues bueno, tiene una distribución de patas que coincide perfectamente con la serigrafía, con los orificios, con los paths en la tarjeta impresa y no a lugar a dudas, solo tiene una forma posible de insertarse, hasta el fondo, y soldamos. Lo único que puede ocurrir con los relés, bueno, con los relés y otros componentes, es que no te des cuenta, alguna patita ya quedó doblada y no haya atravesado el orificio. Yo pues hago una soldadura y luego verifico que están todas las patitas que tienen que estar. Realizo la soldadura. Y por último, pues vamos a poner la célula LDR que tenemos aquí. Vamos a ver si conseguimos meterla bien. Por ejemplo, así. Vamos a ver. Vamos a soldar una patita. Vamos a soldar la otra patita. Os decía que la LDR no la quiero poner al ras de la placa, la quiero poner, ya veis que un poquito levantada. Esto, porque de esta manera puedo moverla y puedo orientarla según me convenga a la fuente de luz que tiene que detectar. El montaje ya está, las soldaduras ya están todas realizadas. Lo único que hemos hecho ha sido insertar el circuito integrado, el 555, y a este respecto deciros, bueno, que simplemente es insertarlo a presión, no tiene mayor misterio. Lo único que tenéis que tener la precaución de observar cómo, a ver si lo consigo así, aquí a ver, como una de las patitas está referenciada mediante una especie de circulito, una especie de puntito, no sé si se llega a ver aquí. Esta es la patita número 1. Y esta debe de encajarse con la muesca o con la referencia que teníamos en el zócalo y en la serigrafía de la placa impresa. Es la única precaución, es decir, el circuito integrado tiene una marca de referencia que representa o que referencia precisamente a la patita número 1 y que debe de estar o tener la misma orientación que en el zócalo y que en la serigrafía. No hay más misterio. Se inserta a presión con cuidado de que no se quede, de no doblar ninguna patita, hay que insertarlas todas al mismo tiempo. Y pues eso, que no doblar ninguna patita y que se quede fuera del zócalo. Por lo demás ya tenemos el montaje hecho. Y como hemos hecho también en otras ocasiones, pues quizás es un buen momento para utilizar pues algún tipo de spray limpiador, como el que tengo yo aquí, los hay de muchos tipos, y coger pues bueno, el lado de las soldaduras y simplemente pues con este cepillito que incluye en el dosificador, pues retirar los restos de estaño que os comentaba antes, que pueden quedar en las soldaduras. Una vez que la tenemos limpia, pues la dejamos secar un ratito y ya tenemos nuestro montaje hecho y ya solo nos faltará pues probarlo, que lo haremos enseguida. Bueno, pues ya finalmente ya tenemos nuestro relé activado por fotocélula, ya lo tenemos totalmente montado sobre una placa impresa, como hemos visto anteriormente. También ya está soldada, la hemos limpiado con
con ese spray, hemos retirado los restos de soldadura y pues la hemos conectado a la fuente de alimentación, que por cierto formaba parte de uno de los circuitos que hemos propuesto. Y bueno, pues también hemos verificado que funciona. Hemos ajustado el umbral de oscuridad que, que nos interese y cuando oscurezcamos la LDR, pues el relé se activa y si no, se desactiva. Ya veis que funciona correctamente. Aquí, sobre este montaje definitivo, sobre este circuito impreso, podemos hacer las mismas medidas que hicimos en su momento cuando estábamos trabajando sobre el Universal Trainer, para verificar que todo está de acuerdo a lo que hicimos en aquel momento. Y bueno, pues este sería, como ya os he venido diciendo, esta sería la forma definitiva de presentar un circuito electrónico, cualquiera. En este caso es nuestro relé controlado por fotocélula, pero podría haber sido cualquier otro. Y aquí tenemos pues un ejemplo de aplicación práctica. Tenemos la fuente de alimentación, tenemos nuestro relé con fotocélula y aquí tenemos esta pequeña plataforma que he preparado yo, donde tenemos un enchufe de red normal y corriente, que se alimenta desde los 220 voltios o 230 voltios de alterna. Y lo único que hacemos es, tenemos aquí el circuito está abierto, es un circuito de red en el cual este extremo está abierto y precisamente mediante estos cables lo que hacemos es conectar con los contactos del relé. En otras palabras, el relé actuará como interruptor para aplicar tensión a este enchufe. Cuando el relé cierre los contactos, se cierra este circuito y entonces en este enchufe tendremos la tensión de red que aplicamos por aquí. Y para hacer las pruebas, lo que yo he utilizado es una lámpara, una simple bombillita de 230 voltios. Y bueno, pues cuando oscurezco la célula LDR, la lámpara se enciende y cuando incide luz sobre esa misma célula, el sistema de alumbrado se apaga. Es decir, esta lámpara lo que hace es simular un sistema de alumbrado. En este caso, pues es lo más sencillo que yo he encontrado, pero podría ser pues el alumbrado de una habitación, de una farola, de lo que os apetezca. Incluso, bueno, otra posible aplicación es, en lugar de conectar una lámpara, pues conectar, por ejemplo, el motor de apertura de una puerta de garaje. De forma que cuando alguien interrumpa el haz de luz que incide sobre la célula, entonces la puerta se abra y si no, pues se cierre. En fin, el circuito es este, estas son las aplicaciones posibles. Bueno, hay muchas más, esta es una de ellas. Y bueno, pues espero que os sirva de idea para vuestros propios usos o vuestras propias aplicaciones. Así concluimos este nuevo proyecto, este nuevo sencillo circuito electrónico. En esta ocasión ha consistido en un relé controlado por una fotocélula LDR, de forma que cuando se oscurece, pues se activa el relé y este a su vez pues, pone en marcha diferentes equipamientos, como puede ser un sistema de alumbrado o un sistema de alarma o no sé, lo que se os ocurra. Como hemos venido haciendo en otros proyectos similares, hemos empezado con el esquema teórico, con el esquema eléctrico, que repito una vez más, este es el que manda. A partir de él, luego lo que hemos hecho ha sido utilizar una plataforma como es el Universal Trainer para hacer un montaje preliminar que nos permita verificar que ese circuito funciona como esperamos que funcione. Y hemos realizado las medidas necesarias y bueno, hemos hecho las comprobaciones y cambios, lo que hubiera que hacer hasta poner a punto el circuito. En tercer lugar, lo que hemos hecho luego ha sido construir un prototipo. Mediante una placa Uniprint hemos hecho un prototipo que se aproxima mucho a lo que será la realidad si queremos llevar este circuito al plano comercial o al plano profesional. Con ese prototipo
hemos colocado los componentes en la ubicación que nos interesaba, hemos los hemos orientado como nos apetecía, hemos determinado las dimensiones, ¿eh? En fin, hemos hecho pues lo que sería el montaje más compacto y más aproximado, insisto, a lo que luego va a ser en la realidad. Y además, bueno, pues eso, tenemos un montaje compacto, un montaje mucho más fiable que el que hicimos sobre el Universal Trainer. Y sobre este prototipo, pues también podemos realizar y repetir todas las medidas hasta cerciorarnos al 100% de que todo funciona correctamente. Luego ya para acabar, hemos diseñado, mejor dicho, una placa de circuito impreso utilizando herramientas de diseño como es el KiCad y hemos mandado a fabricar las placas de circuito impreso y hemos realizado el montaje. Y al final pues nos ha quedado pues un montaje pues profesional y un montaje comercial de lo que sería nuestro relé controlado mediante célula LDR. Más o menos estos son los pasos, repito, que hemos seguido a lo largo de otros proyectos similares y que seguiremos proponiendo pues, con otros proyectos que espero sean de vuestro interés. Bueno, sin más, acabamos con nuestro relé por fotocélula. Hasta la próxima.